Buenas tardes, vamos a hablar sobre el examen de la mujer embarazada. La anamnesis debe incluir datos de identificación, caracterización socioeconómico, antecedentes familiares, personales, ginecológico y perinatal. A nivel socioeconómico y educacional, la incidencia de nacimiento de niños de bajo peso es mayor de las clases sociales inferiores y es más del doble en la edad soltera. Edad materna y paridad. La mortalidad fetal y neonatal aumenta tanto en las madres adolescentes como en las... A ver, miren ustedes lo que dice su compañero. Nivel socioeconómico y educacional. ¿Cómo influye, cuando vemos esto de clínica, cómo influye la educación de la paciente? Si recuerdan con algunos que vimos ya la hoja de plata, esa hoja amarilla, donde habla del estado civil, habla de los estudios que tuvo la paciente y el nivel socioeconómico, ¿no? Personas que no sabían leer ni escribir, miren cómo influye, ¿cierto? La incidencia de nacimiento de niños de bajo peso es mayor en las clases sociales inferiores y es más doble en las gestantes solteras. ¿Por qué creen ustedes? Mala alimentación, esas cosas. Al haber un ingreso económico bajo, o sea, los límites de la alimentación son mucho más bajos en ese tipo de personas, ¿cierto? Porque mucho influye la salud fetal del tipo de alimentación que tiene la madre. Es por eso una madre que asiste a un control prenatal, entre las orientaciones que se le dice a la mujer embarazada es qué tipo de nutrición tiene que recibir, qué tipo de medicamentos tiene que tomar y qué tipo de comida tiene que comer, que son saludables. Ya, cuando uno indica siempre que la paciente coma más verdura, proteínas sobre todo, ¿cierto? Y recetamos el famoso ácido fólico, recetamos el sulfato ferroso para que esos niños ya no salgan anémicos, esa mamá no esté anémica durante el embarazo, peor aún durante el parto, porque un parto es muy diferente que una paciente que tiene 7, 8 gramos de hemoglobina y vaya para la atención del parto a una paciente que tenga 12 o 13 gramos de hemoglobina. La que tiene 12 o 13 gramos de hemoglobina la va a pasar muy bien, probablemente no haya complicación. Pero una paciente que va con 7 o 8 gramos de hemoglobina a un parto, con seguridad que se va a complicar. Por eso la importancia del nivel sociocultural de toda paciente, para enterarse de las promociones que existen en cuanto a salud. Aquí en Bolivia, el control prenatal, la atención del parto es gratuito y todo el mundo tiene derecho a esa asistencia gratuita. Claro, personas que no tienen ningún seguro a corto plazo, no importa que sea boliviano o sea extranjera, igual tiene los mismos derechos. ¿Ya? Es muy importante el nivel socioeconómico y educacional durante el embarazo. Ya, sigue. Intimidad precoz. Cuando el primer parto ocurre antes de los 7 años, intimidad tardía es cuando ocurre después de los 30. Les dije, ¿no es cierto? Muy joven o muy mayor. ¿Qué pasa? Es una mujer muy joven. Ese aparato genital femenino no está totalmente desarrollado. Y va a dar lugar a que esa paciente tenga aborto, tenga parto prematuro, tenga fetos anémicos, ¿ya? Por la mala nutrición de la paciente. Y en los extremos de la vida, pacientes mayores de 30 años que se embarazan por primera vez, les dije, ¿no?, que ese canal vaginal, ese canal del parto, no tiene la misma elasticidad y contractividad que la de una mujer que está entre los 20 y 30 años, que es la edad ideal para que una mujer se embarace. ¿Cierto? En esas mujeres que se embarazan por primera vez después de los 30 años, se nos llama primigesta idosa, primigesta añosa o primípara tardía, también se lo llama atémpata por la edad. Acuérdense de una de las funciones de los ovarios: nutrición, hormonal,
todo el aparato genital femenino y le va a dar la elasticidad y contractilidad. En esta mujer de esta edad, esa nutrición hormonal va disminuyendo. Si nosotros sometemos a una mujer de unos 30, 35 años a un parto, lo va a tener, pero probablemente ese canal del parto, como no tiene la misma elasticidad, va a ocurrir desgarro del canal peritoneal. Por eso la importancia de la edad de la mujer cuando se ve embarazada. Doutor, uma pergunta. Então, se rola uma cesárea do que um parto normal arriba de los 30? De preferencia. Por esa, sí. No estamos diciendo que no pueda tener un parto normal, puede, pero hay el riesgo de que hay. Es una mujer niña de 15, 16 años, nosotros todas en el hospital tenemos un servicio de adolescencia, donde tenemos mujeres embarazadas de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, 16 años. A todas esas pacientes nosotros debemos hacer un parto necesario. A no ser que nos llegue en un periodo exclusivo, que le atendemos el parto, pero generalmente tenemos complicaciones en esta. Sí. Siempre es importante sacar los antecedentes familiares sobre los embarazos múltiples en la rama materna, antecedentes personales que son enfermedades clínicas o quirúrgicas, antecedentes ginecológicos que son operaciones ginecológicas y intervenciones quirúrgicas. Antecedentes familiares. Muy importantes los antecedentes familiares, sobre todo los familiares más cercanos. Padre, madre, del esposo, padre, madre, etc. Porque hay patologías. Hay familias que viven en zonas endémicas. Unos pacientes que vengan por este lado del norte, donde existe bastante paludismo. Probablemente la chica esta embarazada haya tenido paludismo. O una zona donde existe bastante Chagas, el famoso tripanosoma cruzi. Si el papá y la mamá tienen Chagas con seguridad, que la hija va a tener Chagas. ¿Por qué? Porque no se olviden que vivieron en la casa, en las mismas condiciones. La niña nació ahí, creció ahí, quizás más tarde se fue de ahí, pero ya probablemente obtuvo Chagas en el tiempo que vivió ella. Muy importante la procedencia de los antecedentes familiares. Los antecedentes obstétricos son partos anteriores que tuvo la paciente. Se investigará el número de gestaciones y los partos anteriores. Número de embarazo o gravidez que tuvo, si es la primera vez se hizo primigesta, y si tuvo otra gestación es primigesta. Partos vaginales, si no tuvo ninguno a nivel vaginal, multípara. Si tuvo uno, primípara y más de uno, multípara. A ver, ya. Tu compañero habló del número de parto, el número de embarazo, antecedentes obstétricos. Cuando hablamos de antecedentes obstétricos se refiere al número de embarazos que ha tenido la paciente, sin contar el embarazo actual. Ejemplo, nos viene una paciente y nos dice, doctor, venga a mi control prenatal o venga porque estoy con dolor. Entonces nosotros le vamos a preguntar, señora, ¿cuántas veces usted estuvo embarazada antes de este embarazo? La paciente nos dice 3 veces, esta es la 4ª vez. Entonces, antecedentes obstétricos, vamos a poner esta 3. No contamos el actual. Ahora, ¿cómo terminaron esos embarazos? ¿Será que terminaron en aborto? Puede ser que los 3 hayan terminado en aborto. Entonces sería aborto 3. Puede ser que los 3 hayan terminado en parto. Parto 3. La vía del parto, vaginal o cesárea. Puede ser que los 3 hayan sido parto vaginal. O los 3 hayan sido parto cesárea. O uno haya sido vaginal y 2 cesáreos. O viceversa. Entonces, cuando hablamos de antecedentes obstétricos nos referimos al número de embarazos que la paciente ha tenido y cómo terminó cada uno de esos embarazos. Como le dije, puede ser que haya terminado los 3 en aborto, los 3 en parto o los 3 en cesárea. O uno en aborto, uno en parto normal y otro en parto cesárea. Jugamos con los antecedentes obstétricos. Y cuando habla de nuligesta, miren, ¿qué significa nuligesta? Nuligesta es cuando una mujer jamás se ha embarazado. No tuvo ningún embarazo. O mejor dicho, nuligesta. Nulípara.
Una mujer multípara es aquella que nunca parió por el canal vaginal. Puede ser multigesta la paciente, pero nulípara. ¿Por qué? Porque sus anteriores partos fueron por partos cesáreos, ¿cierto? Y multípara, como dijo su compañero, es una paciente que ha tenido más de uno. No interesa si parto normal, o sea, de parto normal, perdón. Ya, sí. Como el doctor está diciendo, el intervalo intergenético. El periodo comprende entre la finalización del último embarazo, parto o aborto y el inicio actual. Precisa la fecha de terminación del último embarazo o malformaciones o fetos muertos. A ver, ¿a qué se refiere el periodo intergenético? Ya le dije también en la parte práctica a los que pasaron a los del lunes. Ellos ya saben esta terminología. Periodo intergenético se dice que es el tiempo que transcurre desde la terminación de un parto, cesárea u aborto hasta el inicio del próximo embarazo. Y se dice que este periodo intergenético es corto cuando es menor a un año. ¿Por qué se da? Incluso cuando vamos a la hora perinatal, vamos a ver que está con amarillo, que significa riesgo. O sea, es riesgoso que una mujer se embarace cada año. Es riesgoso para la madre y riesgoso para el feto. ¿Por qué? Porque la mujer va a estar dando de lactar y ya está embarazada, ¿no es cierto? Y no va a poder alimentar a dos al mismo tiempo. Se va a descuidar igual el feto que tiene dentro. ¿Sí? Probablemente nazca anémico, pequeño para la edad de nacimiento. El periodo intergenético ideal entre un embarazo y otro, según la OMS, habla entre 3 y 5 años la diferencia de un embarazo a otro. ¿Okay? El embarazo actual, acerca del primer día y el mes de la última menstruación, no debe confundirse con la hemorragia del primer trimestre. Accidentes y complicaciones del embarazo actual. Diversos trastornos ocurridos durante el embarazo son anemia, gravídica, constipación, molestias subjetivas y trastornos que comienzan en el embarazo. Ya cuando hablamos del embarazo actual, ya estamos hablando del embarazo por la que viene a la consulta. Lo que hablamos anteriormente fue antecedentes. Ahora estamos de gestación actual. Y lo primero que vamos a preguntar ya es la fecha del último periodo menstrual, el punto. ¿Cuándo le vino su último periodo menstrual? Pero tenemos que hacer un hincapié en esto. Preguntarle bien si ese periodo menstrual para ella fue normal o fue anormal. Porque toda mujer sabe cuántos días le viene. A algunos le vienen 3, a otros 4, a otros 5 días. Para ella eso es normal. Pero si su última regla le vino un día, entonces para ella no es normal. Y para nosotros también tiene que parecer que no es normal. Puede ser que la paciente ya haya estado embarazada y con leve sangrado por tuvo la paciente. Muy importante eso, saber la fecha del último periodo menstrual. Sí. Examen clínico general. Además de las características comunes de todo examen, el de la embarazada tiene algunas articulaciones condicionadas por el propio embarazo. En esta vemos el peso, la actitud, la marcha, la cabeza y el cuello, el tórax y el abdomen. Peso. Ya le dije a usted, ¿no? Toda mujer embarazada no tiene que aumentar más del 20% de su peso corporal inicial. Ejemplo, si una paciente que antes de embarazarse pesaba 50 kilos, no tendría que aumentar más de 10 kilos durante todo su embarazo. Lo recomendable es 8 kilos. ¿Cuánto de peso aumenta una mujer embarazada legalmente? El útero de pesar 70 gramos llega a pesar 1 kilo al final del embarazo. Porque llega a 21 centímetros, 30 o 29 centímetros y llega a pesar 1 kilo. El feto promedio pesa 3 kilos. Ya van 4 kilos. La placenta pesa entre 500 y 700 gramos. Ya van 4 kilos y medio. El líquido amniótico tenemos entre 500 y 700 ml. Son otro medio kilo. O sea, son casi 5 kilos
que aumenta legalmente una mujer embarazada. El resto ya es sobrepeso, ¿cierto? Por eso aconsejamos nosotros que una mujer no aumente mucho más. Y generalmente después del parto pierde sus 5 kilos, lo que sale, y queda con un sobrepeso de 4 o 5 kilos más. Pero ¿qué pasa? Durante el control prenatal nosotros tenemos que saber el peso corporal inicial, tenemos que sacar el índice de masa corporal, que ustedes ya saben que el índice de masa corporal es el peso sobre la altura al cuadrado, ¿ya? Y vamos a ver si está un peso normal, si hay sobrepeso o si hay obesidad. Hay pacientes que al inicio, antes del embarazo, pesaban 80, 90 kilos, pero lamentablemente después al final de ser el embarazo estaban con 120, 130 kilos, a lo que se denomina obesidad mórbida. Y todas esas pacientes, muchas de ellas tienen complicaciones. 1, complicaciones con el parto. 2, pueden tener complicaciones de hipertensión arterial. 3, pueden tener problemas de diabetes gestacional. Y 4, en la parte quirúrgica. Generalmente, gordita que va operada, hay complicaciones de infección. ¿Por qué? Porque tiene un tejido celular subcutáneo o un panículo adiposo de esta. O sea, es complicado. Y toda mujer gordita generalmente llega al hospital, porque los hospitales no operan gorditas. 1, dicen que no tienen, que la camilla del quirófano no aguanta la situación. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo. Pero como le digo, mujer obesa es propensa a complicarse, tanto en el embarazo como en el parto. Es por eso las recomendaciones que tiene que hacer uno en el control prenatal es ver que esa paciente aumente solamente el peso bueno, el peso indicado, no exagere con eso, porque las complicaciones son malas. Ya, sigamos. Diagnóstico del embarazo. Se observan 3 hechos que determinan la aparición de A ver, signos. tomen atención. Diagnóstico de embarazo. No. Signos y síntomas fundamentales para su diagnóstico. La menstruación y la ovulación están suprimidas en un interrogatorio. La presencia del huevo provoca modificaciones generales en el organismo, que también es un interrogatorio, que va a desarrollar en un examen con las manifestaciones locales del útero y la mama. Signos de presunción. En el signo de presunción, el sistema y aparato materno se va de la 4ª a la 12ª semana, con manifestaciones auditivas y subjetivas. Signos de probabilidad o locales. Y esto ocurre en el útero, donde vemos la amenorrea, signos vulvo-vaginales y signos enterinos. A ver, ¿quién ha sido mamá? Usted. ¿Qué sentía usted cuando, antes de saber que estaba embarazada? Miedo. ¿Ah? Miedo. ¿Qué más? Bueno, para el diagnóstico de embarazo, como dijo su compañera, existe signo de presunción o general. Ahí está lo que dice su compañero: miedo, náusea, vómitos, cefalea, cambio del humor de la misma paciente, alteraciones en el apetito. Dicen, no, yo quiero comer tal cosa. Inclusive, en la literatura habla de una palabra que se llama pica. ¿Saben qué es pica? Es vontade de comer como si fuera lamber parede. Comer cosas. tierra, ¿no? Tierra. Agarran el ladrillo de construcción, lo mueven y eso comen. Entonces, y así hay mucho. Hiperemesis a nivel de la nariz, cambio de actitud, se vuelven algunas malhumoradas, ¿ya? Esos son signos de presunción o signos generales, ¿ya? ¿Puede ser que se trate de embarazo? Sí, como puede ser también que no se embarazo. Ahora, cuando ya hablamos de signos de probabilidad,
decimos probablemente esté embarazada. Probablemente. Porque no estamos hablando de certeza. Y entre los signos de probabilidad o locales, como dice su compañero, tenemos primeramente la amenorrea. ¿Qué será la amenorrea? El avance de la menstruación. Y se dice, toda mujer bien reglada, al hablar de bien reglada, es una mujer que le viene su menstruación cada 28, cada 30 días puntual, 3, 4 o 5 días dependiendo de la normalidad de ella. Le falta la menstruación y esa paciente tiene una vida sexual activa y no le viene su menstruación, hasta no demostrar lo contrario, estamos hablando de que esa mujer está embarazada. Con la amenorrea. 2. Existen los signos vulvovaginales, que eso nosotros lo vamos a ver cuando hacemos la inspección en el aparato genital externo. ¿Se acuerdan? Nosotros vamos a inspeccionar cómo están los labios mayores, el labio menor, el introito vaginal, y vamos a ver que hay un cambio de la coloración. Esa zona, esa vulva, se torna un color violáceo, ¿ya? Muy diferente a lo que es normalmente. Muchas veces es difícil de observar eso, pero se ve. Después tenemos signos uterinos. Esos signos uterinos ya lo vamos a ver mediante la realización de un tacto del canal vaginal. Nosotros generalmente el tacto lo hacemos con la mano más hábil, puede ser con la mano izquierda o con la mano derecha. Con la mano derecha nosotros generalmente con la mano izquierda abrimos la vulva y con la mano derecha introducimos estos dos dedos, el dedo índice y el dedo medio hacia el canal vaginal. Desde luego bajo asexia, con guantes estériles, ¿no es cierto? Porque va a llevar infección de afuera hacia adentro, de un examen ginecológico. Previa la evacuación de la vejiga. Nunca hacer un examen ginecológico si la paciente está con la vejiga llena. Siempre decir vaya a orinar para que no tenga inclusive dolor, puede tener. O puede ser o equivocar en un probable diagnóstico. Entonces introducimos los dos dedos, dedo índice y medio, y vamos a ver las características primeramente de ese canal vaginal. Luego vamos a procurar el cuello uterino. Y en la mujer embarazada hay un reblandecimiento del cuello uterino, que normalmente hay un tejido colágeno, un tejido duro, existe un pequeño reblandecimiento que lo vamos a tratar. Y también puede haber aumento o diferencia de la consistencia del tamaño del cuerpo uterino. Se dice que cuando hay un embarazo de 4 semanas tiene la forma de una naranja. Cuando está de 8 semanas, la forma de el tamaño de un pomelo. Cuando está de 12 a 13 semanas, el tamaño de la cabeza de un recién nacido. Entonces, esos son los signos de probabilidad o locales, que también pueden ser, no pueden ser exactos, no pueden ser correctos, porque el cuerpo uterino puede aumentar el tamaño por una amiloidosis uterina. Y cuando hablamos de diagnóstico de presunción, también íbamos a hablar de la pseudociesis. ¿Han leído qué es la pseudociesis? Pseudociesis. Es aquella que indican que ellas creen que están embarazadas. Que hay mucho de eso. Uno por intereses propios, otro porque ellas creen, otras saben que no están embarazadas, pero quieren hacer creer de que sí existe embarazo. Especialmente en aquellas parejas que existen problemas conyugales, muchas veces la mujer aplica esto de la pseudociesis indicando que está embarazada. Y su pareja no la dejan embarazada, probablemente no se ve mal. Lo cuido en muchos casos. A mí me llevaron una vez de emergencia a una clínica donde me dijeron de que vaya porque estaban haciendo un parto prematuro. 2 de la mañana. En la clínica yo trabajaba. Por ahí la trajo. Me voy a la emergencia, la examino, le hago un tacto vaginal a la paciente, su útero era pequeño, normal, y me llamaron porque ya estaban haciendo un parto prematuro. ¿Cuál era el problema? Hablo al colega que me llamó, le dije, pero ella me hizo una ecografía que está de 30 a 32 semanas, aquí no hay embarazo. ¿Qué pasaba? El problema es que el marido la quería dejar y ella le dijo que estaba embarazada, inclusive
inclusive se inventó ecografía y inventó trabajo de parto prematuro. Es lo que llamamos pseudociencia. Sí. Aquí vemos una imagen de la altura del punto uterino ubicada en la palpación en distintas semanas del embarazo y su relación con el paro anatómico. A ver, en la clase de práctica hemos visto que nosotros podemos sacar la fecha probable del parto, ¿no es cierto? O según unas reglas que la vamos a ver después. También hablamos de la regla McDonald, que sacamos la edad gestacional por la altura uterina, que la vamos a ver también hoy. Pero también nosotros midiendo con la cinta métrica podemos saber más o menos la edad gestacional. Se dice que cuando la altura uterina está a nivel del ombligo, miren ustedes, a ver, vuelva atrás. Cuando está a la altura del ombligo, hablamos de 20 a 22 semanas de gestación. Cuando está entre el ombligo y el apéndice sifoide del esternón, o sea, aquí a este nivel, ombligo, apéndice sifoide, hablamos de 30 semanas de gestación. Cuando la barriga o la altura uterina está a nivel del apéndice sifoide, hablamos de 37 semanas de gestación. Son probabilidades. Es muy diferente una paciente que mida 1,50 a una paciente que mida 1,80 o 1,90. Muy diferente. O sea, nos da una pauta de la edad, pero no es certeza. Se dice que en la parte del embarazo podemos tener un error de más o de menos 14 días, o sea, 12 meses. La única que nos puede dar una certeza de la edad gestacional es la fecha del último periodo menstrual. Si la mujer sabe perfectamente cuándo le vino su último periodo menstrual, entonces nosotros nos basamos en eso para sacar la edad. Pero si la paciente no dice, no me acuerdo, o no tengo seguridad, o mi menstruación es irregular, entonces nos vamos a basar en la primera ecografía que hay en la ecografía más precoz. ¿Cuál es la ecografía más precoz? Aquellas que son realizadas antes de las 20 semanas de gestación. De preferencia, en el primer trimestre. Por ejemplo, si me viene, yo me hice sacar una ecografía porque no sabía si estaba embarazada y la primera me dio positivo, estaba con 7, 8 semanas. Entonces, nosotros con esa ecografía vamos a ir siguiendo la edad gestacional, porque son las más fidedignas, las más precoces. Ahora, si nos viene una paciente con una ecografía que está de 30, 31 semanas, ya no. ¿Por qué? Porque la imagenología, ellos se basan en dimensiones. Se basan en el diámetro biparietal. Se basan en el diámetro longitudinal del fémur para dar una indicación. Pero usted es una paciente que mide 1,90. ¿Cuánto creen que va a medir su feto? ¿Cuánto va a pesar? Por lo menos va a medir unos 52 kilos. Va a pesar unos 3,5 kilos. En cambio, una paciente que mida 1,40, 1,50, ¿cuánto va a medir su feto? Va a medir 45 y va a pesar 2,5 kilos. Entonces ya hay diferencia en la imagenología, porque la imagenología se ve en diámetro. Y es muy diferente un feto, una paciente alta a un feto de una paciente pequeña. El diámetro biparietal de una paciente que tiene un feto de una paciente que mida 1,90, le hacemos una ecografía, el diámetro biparietal nos puede dar 9. ¿Qué significa 9? Que es el feto término. Pero sin embargo ese feto tiene 34 centímetros semanas. Porque a una paciente pequeña nos va a dar un diámetro de 9 con seguridad que es un feto término. O sea, por eso, lo más fidedigno, fecha de último periodo menstrual. No sabe, primera ecografía, la más precoz posible para sacar la edad gestacional. Y este método de la altura, ahí donde dice 18 cuando está entre el borde del pubis y la cicatriz umbilical. Cuando está a la altura de la cicatriz umbilical hablamos de 20 a 22 semanas. Entre la cicatriz umbilical y el apéndice sifoide hablamos de 30 y al nivel del apéndice sifoide hablamos de 37.
Eso lo realizamos cuando la paciente nos llega al hospital, no sabe su última regla. 2. Nunca se hizo hacer una ecografía. ¿Qué nos queda? Hacerle un examen de la pubertad. Y viene el trabajo de parto, para más o menos tener idea qué efectos, qué edad gestacional estamos recibiendo en eso. Sí. Ya, aquí vamos a hablar del signo del normolectinismo, puede ser negativo o positivo. En los casos de inserción normal, los fondos del saco vaginal integrales no se encuentran libres, sino al tacto se alcanza un útero globuloso ocupado. Como si siguiendo el pie de una copa se tocará el fondo convexo de la copa misma. Eso antiguamente hacíamos, hoy en día ya no sé, no lo bien. Bueno, continuando, tenemos lo que es el diagnóstico de la fecha probable de parto. Se considera como duración normal del embarazo al periodo en que transcurre desde la primer día de la última menstruación hasta la expulsión de un feto normalmente desarrollado, es decir, las 40 semanas. Tenemos diferentes tipos de reglas. Son 280 días a partir del primer día del último periodo menstrual, que dan las 40 semanas que hablan su Tenemos distintos tipos de reglas para poder tener un pequeño diagnóstico de la fecha probable. Dentro de las más usadas tenemos la regla de Pilar, que nos dice que el día que se terminó la menstruación se le agregan 10 días y se retrocede 3 meses. Tenemos la regla de Naegeli, que nos dice que el primer día de la última menstruación se le agregan 7 y se le retrocede 3 meses. También la regla de Watt, que es la más usada, como ya mencioné el otro, que es el primer día de la última menstruación se le agregan 10 y se le retroceden 3 meses. Tenemos también lo que es un uso de calendario, que especialmente son diseñados en los que se fija una fecha de la última menstruación, que son también más conocidos como lo que son el gestograma, que obviamente pueden variar más o menos 2 semanas. El diagnóstico de la capacidad del canal perigenital. Claro, perfecto. Falta que me hablen del examen de la mujer embarazada para ver la colocación fetal de las maniobras del cuerpo. ¿Quién hace para eso? A ver, sí, lo veo. A ver, hemos avanzado las reglas para sacar la fecha probable de parto, ¿no es cierto? Ya algunos se las vi en la parte práctica y hemos hecho ejercicios inclusive. Hoy vamos a hacer los mismos ejercicios con los que nos toca terminar esa parte del colegio. Tenemos reglas para sacar la fecha probable de parto. Una de ellas, la primera regla de ella es, por su compañero, la regla de Juan. ¿Qué dice Juan? Se toma en cuenta a partir del primer día del último periodo menstrual, se le agregan 10 días y se le restan 3. Regla de Naegeli. ¿Qué dice la regla de Naegeli? Primer día del último periodo menstrual, se le agregan 7 días y se le restan 3 meses. Regla de Pinar. Aquí tomamos en cuenta los días que le dura la menstruación a una mujer. Por ejemplo, puede ser que le dure 3 días, puede ser que le dure 4 días, puede ser que le dure 5 días. Vamos a tomar una media de 4 días, ¿ya? Que le dura su menstruación. Entonces, vamos a decir, se toma en cuenta a partir del último día del último periodo menstrual, le agregamos 10 días y le restamos 3 meses. Esas son las 3 reglas. Vamos a hacer un ejemplo.
La paciente dice, mi último periodo menstrual fue el 10 de abril del 2023. ¿Cuándo fue? 10 de abril del 23. Y me duró 4 días. Entonces, ¿cómo sacamos? Según Wall. Si Wall dice que se toma en cuenta a partir del primer día del último periodo menstrual. ¿Cuál es el primer día? El 10. Le aumentamos 10 días. Sería 20. Menos 3 meses. A abril le restamos un mes, o 3 meses, y sería 20 de enero. ¿Será el 23? Vamos a otro. Entonces, esta sería la fecha probable de parto según la regla de Wall. Ahora, ese mismo ejemplo vamos a aplicar la regla de Naegeli. ¿Qué dice la regla de Naegeli? Al primer día del último periodo menstrual le agregamos 7 días y le restamos 3 meses. ¿Cuál es el primer día? El 10. Le agregamos 7 días, serían 17. A abril le restamos 3 meses, 17 de enero del 24. Tiene una diferencia de 3 días. Fecha probable de parto. Ahora vámonos con Pinar. Pinar dice que toma en cuenta a partir del último día, del último periodo menstrual, le agregamos 10 días y le restamos 3 meses. A esa paciente le comenzó el 10. Le duró 4 días. 10 y 4 serían 14. Entonces, al 14 le aumentamos 10 días, sería 24 de enero del 24. ¿Está entendido? Ahora, vámonos. Este es un escenario. Vámonos a otro escenario. Porque tenemos que verla. No solamente esta que es fácil, se le puede complicar el asunto. Vamos a suponer que ya no es el 10 de abril, sino que fue el 23 la fecha del último periodo menstrual. ¿Cuándo será la fecha probable de parto según la regla de Ward? A ver, estamos hablando de un ciclo de 30 días. El mes tiene 30 días. Si fue el 25, le vamos a aumentar 10 días, ¿no es cierto? 25 más 10 sería 35, ya nos pasamos con 5. Entonces ya llegamos al 0,5. Pero ya no hemos pasado el otro mes, ¿no es cierto? Sí. Ya esta abril no va a ser abril, va a ser mayo. Entonces, sería 5. Le restamos 3 meses, quedaría en febrero del 24. La fecha probable de parto sería el 5 de febrero del 2024 según la regla de Wall. Ahora, según la regla de Naegeli, ¿qué dice? Al primer día del último periodo menstrual se le agregan 7 días. 25 más 7 son 32. Entonces ya nos pasamos 2 días. Entonces sería 0,2. Esto igual se va a mayo. Menos 3 sería 2 de febrero del 2024. Esto no aumenta más, ¿no? ¿Cómo? Este abajo no aumenta más. El último día de la menstruación, ahí fue un 25. Claro. Sí. Ya vamos a llegar a eso. Regla del Pinar. ¿Qué dice la regla del Pinar? Último día del último periodo menstrual, más 10 menos 3 meses. Le comenzó el 25, le duró 4 días. ¿Cuándo fue el último día? El 29. Al 29 le aumentamos 10, sería 0,9 de febrero del 2024. La fecha probable. ¿Entendieron? Sí. Ahora, existe otra regla. Que si no sabemos nosotros el FUM, no tiene una ecografía, nos vamos a basar en la altura uterina. Y más o menos nos va a salir como vimos en el anterior cuadro. Pero existe una regla que se llama la regla de MAP. Bueno, ¿qué dice esta regla? Se toma en cuenta
La altura uterina se multiplica por una constante de 8 y se divide entre 7. Ejemplo, si la paciente le medimos la altura uterina y la paciente tiene una altura uterina de 30 centímetros, 30 por 8 entre 7, 3 por 8 va a ser 240. Dividimos entre 7. 7 por 3, 21, 24, 3, 30. 7 por 4, 28. A 30, 2. 7 por 2, 14. 6. Nos saldría una edad gestacional de 34 semanas y 2 días según la altura uterina. Pero como le digo, no es exacta. Porque ya ven, pueden haber barrigas grandes y barrigas pequeñas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a sacar la fecha última, fecha probable de parto, vamos a sacar la edad gestacional por la altura uterina y como dijeron sus compañeros, tenemos los gestogramas, que lo tenemos en todos los hospitales. ¿Ya? Bueno, después tenemos para ver la colocación del feto. Ya, me hubiese gustado que ese cuadro, que es muy importante, que nosotros tomamos en cuenta para ver la colocación, cómo está ubicado ese feto. Y son las que se llaman las maniobras de Leopold. ¿Y en qué consisten las maniobras de Leopold? Son 4 maniobras. Cada una tiene su función específica. La primera maniobra de Leopold consiste en que, vamos a suponer que ella es la paciente, ¿ya? Nosotros nos colocamos delante de ella, a un lado de ella, y vamos a colocar los bordes cubitales de ambas manos en el fondo uterino, como una paciente gestante, ¿ya? En el fondo uterino. Esa es la primera maniobra de Leopold. Vamos a suponer que este sea el fondo uterino, nosotros vamos a colocar ahí para ver la altura uterina y para ver qué polo fetal se encuentra en el fondo uterino. Puede ser que el polo fetal que se encuentre sea la cabeza, en el fondo, o puede ser que las nalgas. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Si son las nalgas, vamos a ver que es de mayor dimensión, de mayor tamaño. Es más blanda y podemos hacerla pelotear. En cambio, cuando es la cabeza que se encuentra en el fondo uterino, es más pequeña, es dura y difícil de hacerla pelotear. Entonces, la primera maniobra de Leopold nos sirve para saber la altura uterina y para ver qué polo fetal se encuentra en el fondo uterino. Bien, segunda maniobra de Leopold nos sirve para ver la posición del feto. Aquí está la parte inferior, entonces nosotros vamos a bajar y vamos a ver los bordes del cuerpo uterino para ver qué polo, el dorso del feto. ¿Cuál es el dorso? La espalda del feto, para ver la posición. Puede ser que el dorso esté a la derecha o puede ser que el dorso esté a la izquierda. ¿Y cuál es la importancia de saber dónde se encuentra el dorso? Porque a ese nivel del dorso, o sea, de la espalda, nosotros vamos a ubicar el hombro anterior. Y en ese lugar nosotros vamos a realizar la auscultación de los latidos cardiofetales. Esa es la importancia de la segunda maniobra, para ver la posición. Pero no puedo diferenciar cuál es la espalda, cuáles son los miembros inferiores. Nosotros presionamos a uno de los lados, llevamos la barriga hacia el lado contrario y con la otra podemos palpar. Si no podemos hacer eso, existe una maniobra de putín. ¿Qué significa? Que agarramos el fondo uterino, lo bajamos al feto. Entonces el feto va a quedar más encorvado, como decimos, y nosotros más fácilmente vamos a poder identificar dónde se encuentra el dorso del feto. Tercera maniobra es unimanual. Nosotros vamos a dar a nivel del pubis y vamos a ver la presentación. ¿Qué polo fetal se encuentra en relación con el estrecho superior de la pelvis materna? Para ver la presentación. Y la cuarta maniobra de Leopold ya es bimanual. Nos colocamos detrás de la paciente y vamos a hundir los bordes cubitales a nivel del pubis
para ver el grado de encajamiento de la presentación. Si nosotros no podemos introducir el borde de las manos, ¿ya? Quiere decir que la presentación está encajada. Pero si no nosotros introducimos, la presentación puede estar alta. Entonces ya no hablamos de presentación, sino hablamos de situación. Acuérdense cuando hablamos del concepto de presentación. La presentación no es más que la relación que existe de uno de los poros fetales con el estrecho superior de la pelvis materna. Y esto nos va a desencadenar un mecanismo de parto. Y la única presentación que encaja antes del trabajo de parto es la presentación cefálica, modalidad de vértice. ¿Se recuerda, no? Que hablamos de eso en la clase anterior. Entonces, esas son las 4 maniobras que tenemos que hacer nosotros obligadamente en el examen físico de una manera. Después de que hemos hecho las 4 maniobras, recién nosotros vamos a hacer hemos hecho una maniobra, hemos ocultado los latidos cariofetales, recién vamos a hacer la inspección del aparato central externo y vamos a analizar el aparato genital interno mediante el tacto vaginal para ver la característica de ese canal vaginal, para ver cómo se encuentra ese cuerpo uterino, ese cuello uterino, si está borrado, si está reblandecido, si está dilatado, para así probablemente hacer un diagnóstico de inicio o una paciente que está en trabajo de parto. Bien, sigue. Bueno, en lo que es la perimetría interna, es el método más importante ya que proporciona directa o indirectamente la medida de los diámetros del estrecho superior y de la excavación del estrecho inferior. Es mejor realizarlo a partir de las 36 semanas de gestación para establecer un pronóstico de parto vaginal. En la perimetría interna vemos lo que es el grado de concavidad del sacro, el grado de movilidad del coxis, el tamaño de la espina ciática, el estado de la pared pélvica, características de la síntesis púbica, el ángulo subcúbico y el diámetro discal. Bueno, como ya mencioné, determinar el grado de la seguridad del sacro, esto si es saliente a otro lado, determinar el grado de movilidad del coxis, si es móvil, si está acostado en ángulo recto con el sacro, determinar el tamaño y anchura de la flotadora y ligamento del sacro ciático, determinar el tamaño de la espina ciática, separando con facilidad, son prominentes o comas, la distancia entre ellas, si es normal o está reducida. Este dato es útil para valorar la dimensión del diámetro transverso del estrecho medio. Determinar el estado de la pared pélvica, si son paralelas, convergentes o divergentes. Determinar la característica de la concavidad del sacro, si este es saliente o aplanado. Determinar el grado de movilidad del coxis, si es móvil, si está acostado en un ángulo recto en el sacro. Determinar el tamaño y anchura de las flotadura del ligamento sacro-ciático, si este tiene que ser igual, mayor o igual a 90. Luego también determinar el diámetro bisciático, clínicamente debe ir más de 800. Luego ya la perimetría externa, que esto se presenta presenta escasa correlación con la perimetría interna. La perimetría externa se realiza con compases llamados perímetros externos. Tenemos lo que es el diámetro de Bauer-Locke, que el diámetro de Bauer-Locke va al borde superior del cúbito, al vértice de la apófisis dentinosa, de la quinta lumbar, y mide más o menos 20 centímetros. Tenemos los diámetros transversos externos, el primero que es el biespinoso, que une las dos espinas ilíacas anterosuperiores y mide 24 centímetros. Tenemos el diámetro vitroisquieleo, se extiende entre los dos puntos más separados de la cresta ilíaca y mide 25 centímetros. Y el diámetro vitrocanterio, que reúne la parte superior de los dos trocantes, y mide 32 centímetros. También los diámetros externos del estrecho inferior, que es una medición subsacro-subcubial, la medición externa del diámetro del mismo. También tenemos el isquiático, que para medir el diámetro isquiático se aplican los dos pulgares en la cara interna del isquio, se mide la distancia que separa las dos uñas y se unen y se le suman 2 centímetros, que representa el espesor de la parte plana. Tenemos lo que es el asesoramiento genético,
La genética médica estudia las familias y las parejas. Tradicionalmente la medicina considera al hombre como objeto de estudio y acción, aunque enfoca en forma individual o poblacional. Ambos enfoques toman al individuo como una unidad biológica fundamental, puesto que una población no es sino un grupo de individuos con ciertas características comunes como el lugar de residencia, nivel socioeconómico y otros. Luego está el asesoramiento genético, es el acto médico del pronóstico médico familiar. La genética médica implementa su acción asistencial mediante el asesoramiento genético, acto médico por el cual se establece el riesgo de la ocurrencia de una determinada enfermedad en la descendencia de una pareja, a fin de que ella tome una decisión reproductiva racional y coherente con su familia, o lo que es la planificación familiar. Buenas tardes. Hablando del diagnóstico y el tratamiento prenatal, tenemos la detección de los trastornos genéticos y defectos congénitos. Bueno, primeramente hay que hablar de los beneficios. Esto disminuye los temores en la mayoría de las parejas. El valor para el manejo obstétrico es de valor y permite intervenciones perinatales especializadas, evita intervenciones necesarias y permite al médico de la familia prepararse para recibir al niño. Bueno, esto es muy importante ya que si la anomalía es detectada, si resulta incompatible con la vida, mayormente lo que se hace es privilegiar la salud materna. Y ahora si esta anomalía congénita se puede corregir al nacimiento, se deja que el embarazo llegue a término. Ahora si ocasionaría distosia en el parto, mayormente lo que se hace es adelantar el parto. Y si impide el desarrollo, se realiza una corrección quirúrgica. Y si cumple los criterios intrauterinos, también. Técnicas de tamizaje precoces, pero no está mal escrito. Estos vienen dos gemas, se realizan juntos, uno es sérico y la otra es mediante ultrasonido. Ya en uno se mide lo que son las hormonas, la tropina coriónica humana y la otra es la proteína A asociada al embarazo. Ya, en esta se mide sangre, mayormente estas dos son para detectar la trisomía del síndrome de Down, la trisomía 18 del síndrome de Edwards, la trisomía 13 del síndrome de Patau, y esto es durante el primer semestre del embarazo, donde se hacen los estudios entre la semana 9 a la semana 13. De la misma manera que se realiza ese estudio sérico, se realiza la translucencia nucal, que es utilizado para medir lo que es la acumulación de líquido en la nuca del bebé. Mayormente en la semana 10 o la semana 14 se puede medir lo que es la parte de la nuca del bebé, que es un diámetro más o menos de 2.5 a 3 milímetros. Si esto está muy aumentado, podemos asociarlo con los mismos síndromes que mencioné anteriormente. Y hoy en día, cuando hablamos de la parte médica, es de rutina que se hace este tipo de ecografía, la medición de la presencia nucal, para que nos da una pauta, una probabilidad que esa paciente tenga alguno de estos síndromes, especialmente el síndrome de Down. Generalmente a toda paciente añosa que pasa de los 40 años y se embaraza, le hacemos un sinnúmero de pruebas, porque la probabilidad de que tenga un neonato con alguno de estos síndromes son altas. ¿Ya? Es por eso que la edad recomendada es entre los 20 y 30 años para embarazarse. Arriba de los 40 años hay riesgo de que tenga un feto con defecto o con alguna de estas funciones. Y cuando la perdimetría que hablaron sus compañeros, hoy en día ya no se la realiza. Últimamente los test antiguos tenían su cuadra, contaban aquí, medían. Hoy en día no. Con el avance de la ecografía, nosotros siempre medimos el diámetro biparietal y mediante el examen vaginal vemos la capacidad pélvica. Si vemos un feto que tiene un diámetro biparietal de 96, 97, no le vamos a realizar un parto normal, porque con seguridad se nos va a cumplir.
Y si nosotros en el tacto vaginal, acuérdense que hablamos de los planos de Cook en la anterior clase, ¿ya? Para ver el grado de descenso de la presentación, y nos basamos en puntos. Nosotros con el tacto vaginal, si por alguna razón logramos tactar el promontorio, ¿qué es el promontorio? No es más que una eminencia articular que se encuentra donde termina la quinta vértebra lumbar y la base del salgo, que normalmente no podemos palpar, pero en aquellas mujeres que tienen una estrechez pelviana sí lo podemos palpar. Y si nosotros palpamos, tratamos el promontorio, a esa mujer no la vamos a someter a un parto nunca, porque nunca va a salir, se nos va a arrancar. Ya no hacemos las revisiones, externas, eso está en historia, pero es bueno saber. Ya, bueno, los métodos precoces para el diagnóstico prenatal, las vellosidades coriónicas. Bueno, este es un estudio de aspiración que se da a través de una punción transcervical o transabdominal, en el cual se hace una absorción de una absorción pequeña de este líquido que es necesario para diagnosticar trastorno en el tubo neural, y eso mismo. Se realiza a partir de la 11ª semana. ¿Sí? Hablando ahora de la amniocentesis, es una obtención del líquido amniótico también mediante La amniocentesis es una técnica donde se introduce una aguja, ¿ya?, en el cuerpo uterino por vía abdominal, y uno busca la mayor cantidad de líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es la idea? Funcionar y aspirar cierta cantidad de líquido amniótico para hacer un estudio. Pero hay riesgo, podemos riesgo de provocar un accidente, agarrar parte de la placenta, y podemos provocar un desprendimiento prematuro de placenta. Antiguamente lo realizábamos al tacto, nos daba un buen resultado, pero también teníamos. Hoy en día la amniocentesis se realiza vía ecográfica. Se busca un bolsón de líquido amniótico y vamos con seguridad a funcionar y sacar el líquido. Así es. Esto viene para valorar los porcentajes también de las vellosidades coriónicas también, y lo que son las cantidades de alfa-cetoproteína. Bueno, hablando de las alteraciones de la alfa-cetoproteína, cuando está más bajo de lo normal puede significar que el bebé tiene un trastorno genético, como el síndrome de Down. Capacidades intelectuales. Mayormente también cuando están bajos los niveles de esto, requiere que significa que el bebé tiene un alto riesgo de tener un defecto en el tubo neural, como una espina bífida y una anencefalia. Ya, no hay más, es que esa parte ya es muy más especialidad. Ya lo que me importa es que ustedes aprendan lo que vamos a hablar en la primera parte. Evaluación de la maduración fetal y bienestar la evaluación de la maduración fetal es crucial para garantizar el bienestar ante parto y la salud del bebé. Se utilizan diversas técnicas para evaluar la maduración fetal, incluyendo pruebas de perfil biofísico y monitoreo electrónico. Es fundamental comprender la importancia de estas evaluaciones para tomar decisiones informadas durante el parto. Métodos de evaluación. Los métodos de evaluación incluyen el perfil biofísico, que evalúa el movimiento fetal, tono muscular, líquido amniótico y reactividad. Eso lo realizamos mediante la ecografía. Nosotros solicito perfil biofísico. Ese examen de perfil biofísico demora entre 30 a 35 minutos. Por eso es que es un perfil biofísico. Porque una ecografía la hacen en 5 minutos, pero es muy diferente al perfil biofísico porque tiene que ver muchos campos como los tíos. Tiene que ver la cantidad de líquido amniótico que hay en los diferentes bolsos. Tenemos 4 bolsos. Los movimientos, cada minuto, cuántas veces, cuántos movimientos fetales tiene el feto. Todo esto se toma en el perfil biofísico para
para más o menos saber si existe o no existe una maduración del feto. Nosotros nos basamos más en la edad gestacional. Como ya le expliqué en una de las clases, las diferentes edades gestacionales, ¿no es cierto? Cuando es prematuro extremo, cuando es prematuro moderado, cuando es prematuro tardío, cuando es a término, cuando es post-término, y nos basamos mucho en la calidad del líquido amniótico. Un líquido claro, sin grumo, significa que tenemos una edad gestacional prematura. Pero si nos viene un líquido amniótico blanquecino, con la presencia de grumo, estamos ante una madurez fetal. Esa es la diferencia de líquido. Y muchas veces nos vemos obligados también a hacer amniocentesis para saber las características del líquido. Hacemos la función, sacamos líquido leitoso por grumo, es un feto térmico. Cuando yo me formé, en aquella época no había los niveles de ecografía que tenemos hoy en día, hacíamos bastante la función de la amniocentesis. Le hacíamos algo, líquido con grumo, está térmico, podemos interrumpir eso. Sí. Y el monitoreo electrónico que registra la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas. Estos métodos proporcionan información vital sobre la salud y bienestar del feto antes del parto. Importancia clínica. La evaluación de la maduración fetal y el bienestar ante el parto son fundamentales para identificar posibles problemas o complicaciones que puedan surgir durante el parto. Estas evaluaciones permiten tomar decisiones informadas sobre el momento y la forma más segura de dar a luz, garantizando la salud óptima del bebé y la madre. Algunos factores de riesgo que pueden requerir una evaluación más detallada incluyen la diabetes gestacional, hipertensión, restricción del crecimiento intrauterino y embarazo múltiple. Es crucial identificar y abordar estos factores para garantizar un parto seguro y saludable. En las técnicas avanzadas, damos de los últimos, además de los métodos tradicionales, se han desarrollado técnicas avanzadas como la evaluación de Doppler, que permiten medir el flujo sanguíneo en el cordón umbilical y la placenta. Estas técnicas proporcionan una comprensión más profunda del bienestar fetal y la maduración, mejorando la atención prenatal. O sea, hoy en día, con el advenimiento, el avance de la ultrasonografía, tenemos nosotros aparatos que son una belleza. Nosotros sabemos ecográficamente cuándo un feto está sufriendo. ¿Ya? En mi hospital, que es un hospital de tercer nivel, nosotros muchas veces tenemos que sacar fetos de 32 o 33 semanas. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Y si no lo sacamos, se nos van a morir adentro. Así que tenemos que sacarlo para probablemente tenga probabilidades de vida afuera. ¿Ya? Hoy en día, la ecografía, no es la ecografía que me dice que es marrón o no, es más avanzada. Nos vamos a la parte de sanguínea, a la parte de las arterias que me indican el sufrimiento. Y también sabemos, con la ecografía nosotros medimos los bolsones de líquido amniótico, lo que se llama índice de líquido amniótico, que es el tiempo. Y si un índice de líquido amniótico que es normal entre 9 a 16, decimos que el feto a 24 está bien. Pero si estamos por debajo de 8, ¿qué significa un índice de líquido amniótico de número? Que el feto está sufriendo. Y probablemente tengamos que sacarlo allá porque se nos puede morir. Bueno, eso es más o menos los exámenes de la mujer embarazada. Esta parte de la maniobra de Leopold la vamos a ver en la parte práctica, y cada uno va a hacer. Y esto parte de la fecha de última menstruación, lo vamos a ver ahora con lo que no vimos, porque tenemos que llenar la hoja de claro. Hay grupos que no hemos hecho todo eso. Hay grupos del día lunes, con el grupo del día lunes hicimos con todo. Pero con el día de hoy, miércoles, y el de mañana jueves, no hemos hecho todavía.